cordial, soy Daniel Ramírez Mejía, soy comunicador con maestría en innovación, trabajo en distintas áreas y hago parte de distintas organizaciones. Por muchos años fui vocalista y bajista aficionado de agrupaciones de rock y de metal. En esta oportunidad quiero saludar y hablar un poco de esos contextos, de eso que representa el rock, el metal y estos subgéneros que hacen parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Bueno, el rock, más allá de un género que se configura en los años 60, puede ser una subcultura, una forma que llega a las poblaciones y que cambia muchas maneras de ver el entorno y la sociedad. Creo que, como bien dicen muchas personas que se identifican con distintos géneros musicales, es una forma de expresión. Te identificas con una música, unas melodías, una energía que transmite cada una de las canciones y agrupaciones y empieza a ser parte de tu vida, acompañar distintos momentos. Como sabemos, la música es unisensorial, es decir, que podemos estar en una actividad y a la vez escuchando música. Esto hace que los géneros que nos gustan, que hacen parte de nuestros días, nos acompañen con frecuencia. La edad a la que empecé a escuchar este género fue alrededor de los 5, 6 años. A veces que salíamos a hacer diligencias o vueltas con mi madrina en el carro, ella ponía grupos de rock. Entonces desde pequeño me familiaricé un poco con estos sonidos. Dejé de escucharlos mucho tiempo y cuando ya estaba en el colegio, estaba algo mayor, empecé a encontrarlos de nuevo. Sentí mucha afinidad con la música, con el estilo, con digamos la forma extrema que interpretaban los artistas algunos de los instrumentos. Entonces comencé pues a escucharlo con más frecuencia. Podemos decir que Medellín ha tenido una gran cultura en torno al rock que ha hecho parte de nuestra historia y que ha estado en distintos momentos de nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha tenido muchos cambios, si bien hay situaciones complejas en este momento, en el pasado fueron mayores. Por eso se puede decir que Medellín tuvo una gran banda sonora en los cambios y momentos históricos que tuvo. Pensemos que hemos pasado situaciones de violencia, de pobreza, que aún hoy tienen que solucionarse, pero que fueron más difíciles en años pasados. Entonces la música llegó para quedarse y llegó y acompañó a muchas poblaciones de todos los estratos sociales. Se podría decir que los lugares donde más escuchaban este género, pues 1, en los hogares, en la vida cotidiana; 2, en los parques. La gente salía con grabadoras a las que le ponían pilas y ahí se escuchaban los cassettes de las agrupaciones, que por lo general la música era muy escasa, la música era muy difícil de conseguir, no había tanta facilidad, no había internet, no había YouTube, entonces la gente cuidaba con mucho recelo su música. Por ejemplo, en el caso de los cassettes, ya los discos de CD que son mucho más modernos y que llegaron después. Tenemos también en el caso de los discos LP, que fueron los más sonados en los 70s y en los 80s, y que pues principalmente sonaban en casas, en archivos musicales, en tiendas musicales y en algunos bares. Estos discos de vinilo que a muchas personas no les tocaron. Y entonces, aparte de estos lugares que eran digamos los cotidianos, se encontraban bares y lo que se llamaban parches en el centro de la ciudad. Estaban por ejemplo las afueras del Teatro Pablo Tobón Uribe, el parque en el centro de la ciudad, el Parque El Periodista. El primer sábado del mes había un mercado que se llamaba Mercado de San Alejo. En este mercado de San Alejo compartían todas las personas amantes del rock y sus distintos subgéneros. También se encontraban, digamos, parches en distintos municipios y corregimientos cercanos, en los parques de los pueblos. Y con frecuencia había uno que otro concierto y este era el lugar de encuentro porque no había el WhatsApp que conocemos, no había los chats. No se usaba tanto el correo electrónico para hablar con los amigos, si acaso eran más que todo llamadas telefónicas, y los lugares donde te veías con la gente a escuchar la música era donde compartías, te dedicabas de lleno a compartir, a acompañar a las bandas musicales o si ibas a tocar, pero no era como ahora que podemos estar todo el tiempo conectados y que contamos con YouTube que prácticamente cualquier artista lo podemos escuchar. En Medellín se clasificaban, digamos que todo el mundo los veía como la misma cosa, se visten de negro, escuchan rock y ya.
pero entre los rockeros o los metaleros sí había muchas divisiones o subgéneros. Digamos que el más estereotipado o más conocido es el punk. Los punkeros, que se caracterizaban por estar rapados a los lados con una cresta grande, que escuchaban punk y otros géneros similares. Estaban también los skinhead, que en los skinhead escuchaban RAC, Oi, músicas con una tendencia también ideológica y política. También estaban los metaleros, que se encontraban rapados o de pelo largo, pues la mayoría. También se encontraban los grunge o los gronchos, que les decían que no se bañaban. Escuchaban agrupaciones algo un poco con una tendencia un poco más suave. Y pues en sí habían como distintos géneros. O estaban los vieja guardia, que escuchaban pues música ya más, digamos, hard rock, que escuchaban pues como agrupaciones de los 70s, incluso de finales de los 60. Recuerdos agradables del rock fue el compartir con los amigos, era tener un punto de encuentro, era poder hablar, poder encontrarnos, vernos a la cara, porque no era tanta la comunicación digital como la que tenemos hoy en día. Y pues dos recuerdos que mantengo muy presentes fue un concierto que hicieron una vez en el velódromo del estadio Atanasio Girardot, en la Unidad Deportiva. Se hizo un concierto que se llamaba Undergrano, haciendo referencia al underground, que son las bandas ocultas o que no se dan a conocer comercialmente, y se llamó Undergrano porque la boleta, la forma de entrar era que llevaras una bolsa, una libra o un kilo de grano no perecedero para donar a familias necesitadas. Entonces miremos que se hacía una buena obra donando los granos y a la vez se participaba de un buen concierto. Estuvo muy interesante, muy buenas agrupaciones. Y digamos el recuerdo que tienen muchas personas fue el San Alejo en sus buenos tiempos, o la Villa de Aburrá en Belén, porque eran puntos de encuentro donde se compartía mucho la música con la gente. Entonces creo que muchas personas tendrán un buen recuerdo de estos lugares, aunque después empezaron a cambiar un poco. La música urbana. En sí, como cualquier género, hay artistas, grupos buenos, grupos malos, grupos no tan buenos. En cuanto al género urbano, podemos decir que hay músicos y artistas que trabajan en el género urbano, personas que cantan, personas que componen, personas que interpretan instrumentos, pero hay otras que no. Hay otras que desafortunadamente la voz la hacen a punta de efectos, ecualizadores o el famoso autotune, que es un programa que instalan y ya supuestamente cantan. Segundo, muchos no componen música, sino que todos trabajan con una misma base musical. Y tercero, algunas letras son muy buenas, hay que respetarlas y muy bien trabajadas, pero hay otras letras que parecen escritas por niños pequeños, es decir, son 2-3 renglones que se repiten toda la canción. Entonces es complejo llamar, digamos, a esto un género que sea realmente válido y no más bien como algo pegajoso. Sobre los prejuicios musicales, podríamos decir que han estado durante toda la vida, toda la historia de los distintos géneros musicales, porque la música ha representado cambios. Creo que todos los géneros musicales pueden tener ciertos prejuicios, pero lo que imprima es como el sentido profundo de la música, lo que mueven las personas. Podríamos decir que con frecuencia se tenía fama de que los satánicos o los borrachos o los viciosos y en todos los géneros musicales de todo tipo de música pues se pueden encontrar personas con estos gustos o afinidades. Es complejo, también es complejo cuando se veían personas que estaban en condiciones difíciles, pasando situaciones muy difíciles a causa del consumo de alcohol o sustancias. Entonces pienso que no solo en el rock y en el metal había prejuicios de creer que eran satánicos, comegatos, borrachos, cuando en realidad se encontraba gente muy buena, sino que también se puede ver en muchos géneros. A veces se juzga a personas que están de negro, y cuando van a fiestas donde está gente pues muy plebe y gente que está pues supuestamente escuchando música mejor, se ven también cosas pesadas y malucas. Entonces creo que los prejuicios están en la mayoría de géneros y surgen de la mayoría de personas. Creo que eso ha cambiado mucho, creo que ya la gente tiene una mentalidad un poco más abierta en ciertos aspectos, y pues cuando ve una persona que le inspira confianza se relaja independiente del género musical que puedan escuchar. Mi opinión sobre los estereotipos musicales es que estos están también desde hace décadas atrás, cada vez configuran y cambian, pero creo que la gente y la sociedad también ha empezado a tranquilizarse. Creo que hay una conciencia de que independiente del género musical importan las personas.
Importan que las personas se sientan bien, pero también que las personas se cuiden. Puedes escuchar el género musical que quieras, pero como bien me decía mi madre en aquellos tiempos, todos los extremos son malos. Entonces es el hecho de cuidarnos a quienes están con nosotros y digamos de tener unos espacios de convivencia, de interacción, de disfrute, pero hacerlo de buena manera pensando en nosotros y en el futuro, tratando de tener pues como todo en una buena manera. Un saludo cordial, mucho gusto y espero que puedan entender entonces un poco de esos contextos del rock, lo que representa y significa para tantas personas. Muchas gracias.